Buen día. Hoy tengo para compartir contigo la historia del libro. A los hombres de todas las épocas les ha preocupado que sus palabras quedaran registradas en algún lugar, y para que no se las lleve el viento, el hombre inventó la escritura, ya que la comunicación exclusivamente oral exigía el cara a cara entre las personas o la presencia de un mensajero que llevara las palabras dichas a lugares lejanos. Por eso nacieron los libros, para que los hechos, pensamientos e invenciones de los hombres permanezcan en la memoria histórica del mundo. Pero, ¿cómo fueron esos primeros libros? ¿Quiénes sabían leer y cómo lo hacían? ¿Cuándo y por qué motivos cambiaban las superficies en que se escribían y las herramientas que se usaban? ¿En qué consisten estas transformaciones? ¿Qué lugares fue creando el hombre a lo largo del tiempo para albergar los libros que iba inventando? ¿Qué otro tipo de libros existieron y coexistieron antes del libro tal y como lo conocemos? ¿Es lo mismo leer un texto en un libro que en una pantalla de computadora? Bueno, son muchas preguntas que a lo largo de este video vamos a ir develando. ¿Dónde se escribía? Al comienzo se escribía en tablillas. Junto con la invención de la escritura fue necesario resolver qué material era el más adecuado como superficie para que no se perdiera lo que se escribía. En algunas regiones se eligieron materiales rígidos como la arcilla, la madera y el metal. Claro que en todos estos casos las hojas solo se podían armar o guardar en placas separadas. Tal es el caso de los sumerios, que habitaban en la región de la Mesopotamia, llamada así porque está situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Hace muchísimo tiempo, aproximadamente 6000 años atrás, los sumerios usaban unas tablillas de arcilla húmeda sobre las que escribían con punzones. Cuando éstas se secaban, lo escrito quedaba registrado para siempre. De esta manera fueron confeccionados los documentos más antiguos que se conocen. Luego en papiros. En tiempos posteriores, los egipcios unieron hojas de fibra de papiro, una planta típica en las orillas pantanosas del río Nilo, para formar tiras. Como estas tiras eran muy largas, las enrollaban en un palo para guardarlas. Por eso estos libros se llaman rollos. Los rollos no se dividían en páginas, sino en columnas que quedaban ocultas a medida que se avanzaba en la lectura. Este tipo de soporte representaba un avance en relación con las tablas de arcilla, pues como los escribían con una caña afilada o pincel, no exigían el esfuerzo físico del tallado. Además, se trasladaban y conservaban con mayor facilidad. Sin embargo, ¿se imaginan qué difícil sería para los lectores de esos tiempos releer para encontrar un dato que habían olvidado? Tenían que desenrollar y volver a enrollar. Era bastante incómodo. Ya por esas épocas, los hombres se preocuparon por imaginar un lugar donde conservar estos escritos y ponerlos a disposición de los lectores, de los pocos que sabían leer. Cuenta la historia que la Biblioteca de Alejandría, la más grande y famosa de la antigüedad, llegó a tener la cifra extraordinaria de 700.000 rollos de papiro. En pergaminos. Casi al mismo tiempo que el papiro, comienza a utilizarse el pergamino. Cuentan que fue inventado en Pérgamo, una ciudad griega, la actual Bérgama, hace aproximadamente 2200 años. La gente de Pérgamo
tuvo que ingeniarse para encontrar otro material donde escribir, ya que los egipcios comenzaron a poner muchas trabas a la exportación de papiro, lo que lo volvía muy caro y escaso. Para fabricar el pergamino usaron cuero de animales, piel de terneros, cabras o corderos. Primero los pelaban, lo dejaban secar y luego lo pulían hasta dejarlo muy lisito. En estos pergaminos escribían con una pluma de ave, águila, cisne o ganso, utilizando tintas vegetales o minerales. Como se podrán imaginar, el pergamino de cuero de animal no era muy económico. Es por eso que cuando el documento se volvía viejo, se raspaba y se volvía a escribir sobre él. El pergamino, que al principio también se enrollaba, más tarde se dispuso en superficies cuadradas. Poco a poco se consideró la posibilidad de doblarlo y coserlo a la manera de hojas de cuaderno. Esta forma de agrupar el material escrito dio origen a los llamados códices, que se parecían bastante a los libros actuales, solo que eran manuscritos, es decir, escritos a mano. Naturalmente eran mucho más fáciles de leer porque al apoyarlos en una mesa o atril, el lector podía hojearlos, volver las páginas atrás y releer algo que le había resultado interesante. La primera letra de cada manuscrito, llamada letra capital, era mucho más grande que las demás. Los copistas decoraban estas miniaturas con flores, arabescos, animales y santos. Los copistas medievales. Como todavía no se había inventado la imprenta, los códices que circulaban, si lo pensamos desde nuestra perspectiva actual, eran pocos. Pensemos también que era muy poca la gente que sabía leer y escribir. Y para poder reproducirlos no les quedaba otra manera que copiarlos a mano. Durante la Edad Media a esta tarea se dedicaban algunos sacerdotes cuyo oficio era el de copistas. Ellos se encargaban de escribir una a una las páginas de estos códices, igual que si hoy nos sentáramos a escribir un libro completo. Cuando los copistas terminaban su trabajo, los iluminadores los decoraban. Por eso se puede decir que cada ejemplar era una auténtica obra de arte. Pero, ¿cuánto se tardaba en hacer uno de estos libros? Seguramente dependía de su extensión y de quién se encargaba de copiarlo. Parece que la elaboración de algunos manuscritos duró años y años. Para que nos hagamos una idea, un copista podía terminar más o menos 3 o 4 libros de tamaño medio por año. Aquí en América, se cuenta que antes de la llegada de Colón a América para registrar y conservar información, los mayas y los aztecas que vivían en lo que hoy es México, Guatemala o Belice, hacían libros plegables como los códices, al estilo de un acordeón o de un biombo, con fibras que obtenían de árboles típicos de los lugares o telas de varios metros de largo. Por su parte, los incas de los Andes desarrollaron el quipu, un sistema de cuerdas de lana o algodón a las que les hacían nudos de uno o varios colores. Según la ubicación de los nudos y las combinaciones de los colores de los hilos, podían recordar, por ejemplo, cuánta cosecha habían tenido en un pueblo. La imprenta de Gutenberg. Hacia el año 1450, un impresor alemán llamado Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta que ya había sido inventada por los chinos. El mérito del inventor alemán no consiste solamente en idear, usar y promover el empleo de tipos móviles,
sino también en su tenacidad para introducir este invento que iba a reemplazar el trabajo de los copistas. Esta invención permitió, entre otras cosas, que muchas más personas pudieran tener acceso a los libros. Esto es, la posibilidad de que no solo expertos o copistas tuvieran acceso a la lectura. Por otra parte, colaboró para que el texto original fuera fielmente reproducido. Pensemos en que el copista muchas veces podía omitir alguna parte del texto sin querer o a propósito, agregar algo de su propia cosecha, saltarse frases o páginas, eran los gajes del oficio. Este avance tecnológico cobraba sentido, ya que cada vez eran más las personas que sabían leer y escribir, aunque debemos tener en cuenta que una gran mayoría seguía siendo analfabetas. Como dato curioso, podemos decir que si bien hacia el año 1450 Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta, esta había sido inventada por los chinos 600 años antes, por unos monjes chinos. Era una xilografía. Ellos tallaban en bloques de madera, recubiertos luego con tinta, los entintaban y los presionaban con hojas de papel. Cada bloque era una página. Y así se hizo en el año 868 el Sutra Diamante. En 1000 después de Cristo, la imprenta de tipos móviles de Pi Sheng fue realizada en China, ¿sí? O sea, esto que ahora vamos a ver, que lo sacamos de la enciclopedia de Diderot, ¿sí? Que esta enciclopedia también es interesante saber porque Denis Diderot y D'Alembert en París, entre 1751 y 1772, quisieron colocar en un solo lugar, como lo hizo anteriormente en el siglo V a.C. Aristóteles, todo el conocimiento que había. Era el objetivo. Sistematizar el enorme saber que circulaba en la Europa del siglo XVIII, siguiendo una ordenación alfabética. Esto pertenece, por supuesto, al espíritu de la Ilustración. Y acá tenemos, entonces, sacado de esta enciclopedia de Diderot, el proceso de composición de los primeros libros. Primero, todas las letras estaban dispuestas en un bastidor y el tipógrafo sostenía la barra de composición en su mano izquierda y tomaba las letras para preparar la copia de lo que tenía a la vista sobre el atril. Ubicaban las líneas completadas en la bandeja larga y estrecha llamada galera. Luego imprimían la prueba de galera preliminar, la corregían, ponían las líneas de caracteres en páginas ya acomodadas para que la impresión y la encuadernación fueran correctas. Con un martillo de madera golpeaban las letras de la galera para emparejarlas y asegurar luego que se leyeran con claridad. Había un lugar donde imprimían. Allí se veían dos prensas más o menos y un oficial estiraba las hojas de papel mientras su acompañante le ponía tinta a los caracteres. Luego la prensa se cerraba y a la derecha otro trabajador llenaba de tinta los balones y examinaba cada hoja de papel para alisar la impresión a medida que salía de la prensa. Tenemos como otro dato curioso que esta enciclopedia o diccionario, la enciclopedia de Diderot, se llamaba Diccionario Razonado de las Ciencias, Artes y Oficio y tenía la impresionante cantidad de 28 volúmenes.
71.818 artículos, 2.885 ilustraciones. Muchos escritores, dibujantes estuvieron trabajando durante 21 años para hacerla, entre 1751 y 1772, como ya lo dijimos. Su director de redacción, escritor, fue el famoso francés Diderot, que se hizo, por supuesto, muy famoso. Hacia el futuro del libro. La forma del libro ha sufrido muchas modificaciones hasta el presente, que dependen de la ampliación de posibilidades para su producción, los tipos de papel más económicos o más lujosos, la tipografía o tipos de letra, las encuadernaciones, tapas duras o blandas, la policromía, es decir, la presencia de muchos colores, y las ilustraciones, dibujos, fotografías, infografías. En nuestros días, la pantalla de la computadora se ha convertido en un soporte al que cada vez más personas tienen acceso. La Internet ofrece bibliotecas virtuales que albergan muchísimos libros completos que hasta no hace mucho tiempo solo se podían leer en papel. Estos textos a la vez nos envían a otros y estos a otros. Podríamos decir que uno de los sueños del hombre, poseer una biblioteca infinita, al estilo Borges, está en camino a hacerse realidad. Esta revolución informática está generando otra innovación espectacular, el libro electrónico. Se trata de un soporte cuyo diseño intenta reproducir las ventajas del libro tradicional. Se puede sostener entre las manos durante un largo tiempo y en diferentes posiciones. Se puede leer en cualquier sitio y tiene páginas que se pueden pasar. ¿Qué podremos decir dentro de unos siglos o en un futuro lejano sobre esta innovación que nos toca presenciar? Seguramente, como todo, irá evolucionando. Así se hace un libro. Esto ha sido extraído de Pagliaro Rubén, ¿sí? Así se hace un libro, que lo hizo en el año 1996. En casi todo el mundo, cada día se publican montones de libros y aunque nos resulten muy familiares, su elaboración es el resultado de un proceso largo y complejo. Antes de que se publique un libro, existe un escritor que inventa un cuento, un poema, una novela u otros escritos. Una vez que el escritor terminó su obra, elige una editorial para publicarla. Entonces entrega los originales, generalmente en un disquete o un dispositivo móvil, el que sea, ¿sí? Puede ser también que lo envíe por correo electrónico o que lo envíe por pendrive, ¿sí? Al editor o persona encargada de las publicaciones de la editorial. Y comienza la edición del libro. El editor y el diseñador deciden el formato del libro, las tapas, el tamaño y el estilo de las letras y el tipo de ilustraciones que acompañarán al texto. Ahora es el turno de los ilustradores. Muchos utilizan diferentes tipos de técnicas para ilustrar el libro. Puede ser collage, puede ser también acuarela o solamente tinta. Los ilustradores pueden trabajar de diferentes formas, hacer dibujos en blanco y negro o en colores, usar collage o dibujar directamente en la computadora. Un diagramador corrige el texto original según las indicaciones del corrector. Después lo distribuye en las páginas del libro y agrega las imágenes. Hacia los lectores. Una correctora controla que hayan realizado las correcciones perdidas y revisa por última vez las páginas del libro. Un disquete con el texto y las imágenes llega a los talleres de fotocromía. Allí se hacen las películas y los cromalines, pruebas en color que servirán para la impresión final. Una vez que los cromalines están hechos, se controlan
para ver si es necesario hacer algún cambio, correcciones ortográficas, ajustes en el color, etc. En las películas. En el taller de impresión se graban las películas sobre distintas planchas. Después, con máquinas muy veloces, se imprimen miles de ejemplares en pocos minutos. Los libros llegan a la editorial, donde se venden al público y desde donde se distribuyen a las librerías. Este es el momento más emocionante. El escritor y los lectores se encuentran después de la publicación del libro. ¿Quiénes inventaron la escritura? Haga el favor de poner a cocer en el horno esta carta. En nuestros días, oír estas palabras sería ridículo, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando la escritura se hallaba en su infancia, era una manera cotidiana de expresarse. En su infancia, hace miles de años, los babilonios y asirios aprendieron a comunicarse por escrito, para lo cual inventaron unos signos que representaban letras y palabras. Como no conocían las plomas y el papel, escribían con una mancha blanca, utilizando un trozo de hoja roja o cualquier otro elemento. Otra de ellas, los vecinos como la cita, la moneda pegada al sol o la fotografía del sol. Y ahí el dicho: haga el favor de poner a cocer en el horno esta carta. Estas tablitas de arcilla fueron encontradas por los excavadores en las ruinas de ciudades antiguas. Otro pueblo de la antigüedad, los egipcios, escribían al principio sobre piedra, pero después descubrieron una planta que crece a las orillas del río, el papiro, y sobre el papiro escribían con unas plumas de caña y con tinta. Más tarde el papiro fue reemplazado por trozos de cuero muy fino, alisado por ambas caras, que fueron llamados pergaminos. En Oriente también se usaba la pluma de caña para escribir, y entre nosotros lo más común hasta el año 1800 fue el empleo de la pluma de ave, que luego fue reemplazada por las plumas de acero. Si bien los lápices ya se usaban en el año 1500, no tuvieron tanto valor como las plumas de acero, porque lo que se escribe con ellos se puede borrar fácilmente. Escritura en los muros. Antes de que existiera el papiro y el pergamino, los hombres utilizaban omóplatos de carneros, piedras, vasijas de barro o de bronce y escribían sobre estas superficies con trozos de hueso o de piedra bien puntiagudos. Los mensajes, que tenían una gran importancia, los dejaban impresos en los muros de las tumbas y en las columnas de los templos. Actualmente también utilizamos los muros para escribir mensajes y los llamamos grafitis. Los chicos atenienses en la escuela, que no eran solo los varones, se dedicaban especialmente a las labores domésticas, cocina, tratamiento de lana y tejido, y tal vez también algunos rudimentos de lectura, cálculo y música, que aprendían con su madre, con su abuela o con las criadas de la familia. En cuanto al pequeño ateniense tenía edad para ir a clase, pasaba a manos de las familias acomodadas, de la vigilancia de la nodriza a la del pedagogo. Este último era un esclavo encargado de acompañarlo a todas partes y de enseñarle buena educación, recurriendo, si era necesario, a los castigos corporales. El pedagogo lo acompañaba por la mañana a casa del maestro y le llevaba la cartera. En primer lugar, el niño aprendía a leer y después a escribir. Le enseñaban a leer en voz alta y luego seguía haciéndolo de la misma forma, pues al parecer no se practicaba la lectura silenciosa. El alumno ejercitaba, después de la escritura de las letras, sobre una tablilla de madera barnizada de cera, y sobre ella trazaba los caracteres con ayuda de un punzón o estilete, cuyo extremo opuesto, plano y redondeado, servía para borrar. Como no había pupitres, los alumnos se sentaban en taburetes alrededor del maestro.
Una vez que aprendía a leer y escribir con facilidad, el niño ateniense tenía que aprender versos de memoria y luego fragmentos poéticos cada vez más extensos. La Biblioteca de Alejandría. Hace más de 2300 años Alejandro Magno fundó la ciudad griega de Alejandría en la costa mediterránea de Egipto. Alejandría era en ese momento la ciudad más grande del mundo. Tenía avenidas de 30 metros de ancho, un magnífico puerto y un gigantesco faro para anunciar a los marinos que se estaban acercando a su destino. El faro fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue destruido por un terremoto muchísimos años después. Allí se construyó el museo y la biblioteca de Alejandría, que se convirtieron en un centro de investigación. Cuentan que las autoridades de la biblioteca enviaban agentes a todos los rincones del mundo conocidos en la época a buscar libros de todas las culturas y a comprar colecciones completas. Se dice que cuando un barco llegaba al puerto lo registraban para ver si transportaba libros. Si los tenían, los tomaban, los copiaban y luego los devolvían a sus dueños, o a veces no. La Biblioteca de Alejandría fue incendiada años después de su construcción, hace muy poquitos años. En 1995 comenzó la construcción de la nueva biblioteca, que se inauguró en el 2002. Es tan grande que tiene una capacidad para 8 millones de libros. Hay libros en todos los formatos y hay libros sagrados. Hay diversas formas de leer también. La comprensión y el disfrute de obras literarias de tradición oral, relatos, cuentos, fábulas, leyendas, coplas, rondas, entre otras, y de obras literarias de autor, novela breve, cuentos, relatos, poesías, canciones, obras de teatro, entre otras, a través del descubrimiento y la exploración, con ayuda del docente, del mundo creado y de las formas poéticas del discurso literario, para realizar interpretaciones